Castillejado, que era el director del Centro de Estudios de la Economía Cubana, lo han bajado de nivel, porque así no se puede levantar la economía. Ellos han diseñado un sistema por el cual el mecanismo de impuestos impide que crezcan los centros laborales de cuenta propia. A medida que crece la actividad económica de estas personas, pues los impuestos crecen y los va asfixiando. Y así mismo pasa con la contratación de fuerza de trabajo, que es un elemento positivo, porque eso nunca lo hubiera permitido Fidel Castro, que ahora está permitido, pero muy limitado. Limitado al punto de que los primeros 5 trabajadores no pagan impuestos, pero a medida que usted pone trabajadores, el crecimiento de los impuestos se come prácticamente el negocio. O sea, es imposible. O sea, está diseñado todo el mecanismo para impedir que la gente pueda progresar y la gente pueda avanzar. Por supuesto que hizo la ley, hizo la trampa, ¿no? Y como yo les decía, se están creando muchos problemas en Cuba. Hay mucha gente que viola la ley porque abre un puesto de pizza aquí y después con el hermano abre otro puesto de pizza aquí, con el sobrino pone otro puesto de pizza aquí y entonces van creando ya negocios con una envergadura mucho más grande, ¿no? Que no es fácil de desechar por el gobierno. Además, el suministro, aunque ahora han hablado de un sistema de garantía de suministro al cuentapropismo, hasta ahora eso no ha funcionado realmente. O sea que eso ha llamado a lo que hablamos ahorita de la corrupción, ¿no? La gente no se entra a trabajo, y esto no lo veo como un chiste, sino como una cosa muy lamentable. La gente no pregunta cuánto le van a pagar, sino qué es lo que se pueden robar. Esa es la realidad en Cuba. Y yo sé de lo que pienso, y me voy a adelantar de este tema, que en Cuba los problemas sociales, económicos y demográficos, por ejemplo, que vamos a hablar de esto también, son gravísimos, pero el problema de pérdida de valores morales en la sociedad es mucho más grande todavía. Bueno, ustedes lo saben, cuando una sociedad cae en una crisis de este tipo, pues la gente empieza a vivir como una jungla y a hacer lo que haya que hacer para sobrevivir. Esa es la realidad. O sea que de todas formas se están estableciendo los contrapropistas, algunos contrapropistas están obteniendo un dinero. Por ejemplo, los choferes de alquiler que manejan los almendrones, entonces ustedes saben que son los almendrones, son los carros de los años 40 o 50, ¿no? Que les cambian el motor. Casi todos son campesinos, como tú vas a ver el que maneja el carro. El hombre es de los alrededores de La Habana. Le cambian y le ponen motores de petróleo y después, bueno, pues se abastecen de los tractores, de la agricultura y del trapicheo y de toda serie de cosas. Y esa gente está ganando un dinero que es enorme. Usted lo ve con unas bolas de peso que son enormes. Y los cuentapropistas igual, los pizzeros, muchos de ellos están ganando dinero. Y eso está estableciendo diferencias muy grandes en la sociedad cubana, además de las que existían, o sea, producto del problema político o de los envíos de remesas del exterior, que por cierto están creciendo las remesas extraordinariamente. Ahora el National Geographic, en uno de sus últimos números, establecía en 2,3 miles de millones de dólares
lo que está veniendo de Estados Unidos. Esto sin tomar en consideración lo que está llegando por paquetería, que bueno, lo han cerrado un poquito con medidas de acoso y elevación de los aranceles. Igual los turistas, está llegando muchos turistas, está creciendo, y yo creo que en 2 o 3 años esa va a ser la principal fuente de turismo de Cuba. Desde que pasó con 600.000 turistas entre 100.000 americanos, son estimados que se han hecho 100.000 americanos y 500.000 cubanos que están llegando constantemente a la isla. Que yo además creo que están dando un sal desde el punto de vista político, bueno, son criterios muy debatibles, pero bueno, yo sé que defiendo que están dejando un saldo muy positivo incluso políticamente, porque donde quiera que llegan, en cada cuadra eso es un festival, de un emigrado de esto, y además muchos artistas norteamericanos que están llegando, Marshall y Ballet, están teniendo un impacto muy fuerte en la sociedad norteamericana, en la sociedad cubana. Hay que recordar que Cuba nunca ha habido un sentimiento anti-norteamericano, al contrario, ¿no? Más bien hay una influencia cultural producto bueno, son prácticamente países muy cercanos, muy grandes, y eso está teniendo un elemento muy positivo, como lo tuvo o como lo vimos nosotros en el este de Europa, después de las medidas que tomó Willy Brandt, ¿no? Que me parece que fueron que propiciaron, aunque claro está, eso no va a cambiar en Cuba. En Cuba va a cambiar por como no cambió en el este de Europa, cambió por el sistema que no funciona. Ahora bien, en los campesinos ahora tomaron una ley, la 300, el decreto ley 300, que sustituye el decreto ley 259, eso lo tomaron en octubre, que elevaron la entrega de tierra en usufructo a 5 caballerías, 5 caballerías tierra, pero permanece todo lo demás igual, o sea, la obligación del campesino a entregar al Estado obligatoriamente la producción, el precio que dicta el Estado. Claro, aquí también hay la trampa, ¿no? Que los campesinos no son bobos, entonces tratan de violar los contratos, porque ellos tienen que comprarse los suministros en el mercado negro, bueno, el Estado no se los da, dice que va a dárselo, pero en la práctica no se los da. Incluso el decreto 300 trae un elemento muy negativo, que es que obligatoriamente tienen que asociarse a empresas estatales o paraestatales, obligatoriamente. Y eso es para manejarlo y meterlos en el plan. Igual que está sucediendo o puede suceder con las cooperativas no agrícolas que se están creando, que mi criterio es para organizar, entre comillas, a los trabajadores por cuenta propia, de forma tal que el Estado los pueda manejar, ¿no? Y los pueda obligar a hacer lo que el Estado quiera, ¿no? Esta es la situación. Como decía, las medidas no han resuelto el problema. El año pasado la agricultura decreció otra vez. Se han repartido más de 2,5 millones de hectáreas de tierra. Eso quiere decir que es más del 20 y pico % de la tierra cultivable de Cuba. Sin embargo, no hay progreso porque, claro está, la gente no tiene incentivo. La gente recibe la tierra, sí, correcto, pero lo que le dan una tierra llena de marabú. Yo no sé si ustedes conocen lo que es el marabú. Es un arbusto espinoso
que crea unos tallos que son que hay que cortarlo con hacha y que es terrible, eso va poblando, eso. Los campos de Cuba se poblaron de eso, por culpa del gobierno, que en la práctica lo que sucedió en Cuba, que el latifundio estatal se convirtió en el latifundio privado, que estaba incluso condenado por la Constitución del 1940, se convirtió en el latifundio estatal, que es peor, ¿no? Y que ha dejado. Cuba en estos momentos importa, eso son datos oficiales, más del 80% de la comida que consume. En el 2010 Cuba hizo una zafra parecida a la que se hizo en la isla en el año 95. Y la producción... 1895. Sí, 1895. O sea, en el siglo XVIII. Gracias a Dios. En el siglo XIX, perdón. Hace que uno me confunde un poco. Y así es todo, la industria en estos momentos, según datos oficiales, eso lo pueden ver, perdone que le ratifique esto, pero es muy importante, en las propias estadísticas oficiales, en la industria cubana en volumen está a menos del 50% de los niveles productivos del 89, que no eran buenos ni mucho menos, ¿no? O sea, el transporte igual, el transporte está a un 70%. En el interior, prácticamente en el problema del transporte de motor ya se resolvió, porque ya no hay transporte de motor. Caballos, carretones, en el campo ya se ven tractores de casualidad. Transporte ecológico. Ecológico, guataca, machete y el buey con lo que hay. Y así sucesivamente hay un proceso además de descapitalización que ya se inicia en los años 90. Eso se puede ver en las estadísticas como la formación de capital fijo, o sea, lo que se invierte ya es inferior a lo que el país está consumiendo. O sea, Cuba en estos momentos no, hace rato, es como si fuera un caimán que se está comiendo por la cola. Se está comiendo por la cola en una situación tremenda. Y así todo, todas las carreteras destruidas, las calles destruidas, sobre todo en el interior. A medida que se va caminando hacia el este, hacia Santiago, hasta Guantánamo, yo tuve no voy a hablar de suerte, pero bueno, de estar ahí, de parte de la prisión mía, cumplirla ahí. Eso da pena como vive la población ahí, porque en La Habana todavía está el turismo, que por cierto, para trabajar en turismo, ustedes saben que en Cuba hay que tener una aprobación. Eso no es que yo voy a trabajar en turismo, nada. Eso el comité te tiene que aprobar. Y entonces, bueno, pues puedes trabajar en turismo.